Hoy en Abogadas al Rescate vamos a comentaros las reformas legislativas muy importantes en materia de discapacidad. Esta reforma de la que vamos a hablar hoy es para proteger a todas las personas que están discapacitadas. Está introducida en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 8/2021 de 2 de junio, que introduce modificaciones en la legislación civil, pero también en la legislación procesal, y como decía, para el apoyo de las personas discapacitadas. Entrará en vigor el próximo 3 de septiembre de 2021. Y el concepto cambia mucho lo que conocíamos hasta ahora. Básicamente está prevista la regulación como establecimiento de medidas de apoyo a estas personas que tengan discapacidad, con el fin del pleno desarrollo de su personalidad para que puedan desenvolverse jurídicamente en condiciones de igualdad. Y además, Elena, la ley marca muy bien cómo tienen que ser, es decir, por ejemplo, tienen que estar inspiradas en el respeto a la dignidad de la persona y a la tutela de sus derechos fundamentales. Tienen que estar además ajustadas a los principios de necesidad y proporcionalidad, poner solamente aquellas que sean estrictamente necesarias para cada situación. Las medidas legales o judiciales solo se van a adoptar en defecto de la voluntad de la persona que se encuentre en una situación de discapacidad, y los cargos de apoyo que se nombren y de los que ahora vamos a hablar tienen que procurar el desarrollo de la personalidad de la persona discapacitada, tienen que respetar siempre, además, Elena, su voluntad, sus deseos, sus preferencias, y van a estar muy controladas por el Ministerio Fiscal y por el juez. Es un cambio total de lo que teníamos hasta ahora. También cambian los cargos, así que vamos a explicaros cuáles son los nuevos cargos que nos vamos a encontrar. Algunos se parecen a los que ya teníamos, pero con funciones diferentes. Básicamente vamos a hablar del tutor, vamos a hablar del curador, del defensor judicial y del guardador de hecho. Y vamos a empezar por el primero, que es el tutor, que quizás es el que más nos suena porque es el que teníamos hasta ahora, pero ahora cambian estas funciones, ¿vale? Ahora el tutor se va a establecer como un cargo de apoyo para menores no emancipados, es decir, ya no va a haber un tutor para los mayores de edad discapacitados, sino solamente en el caso de menores no emancipados que estén en una situación de desamparo y que no estén sujetos a patria potestad. ¿Cómo se va a nombrar? ¿Cómo se va a hacer el nombramiento? Bueno, pues el nombramiento se puede dejar hecho por los padres en un testamento o en un documento público, donde van a establecer esas preferencias de tutor para el caso de que sus hijos llegaran a necesitarlo. Pero si no lo tenemos establecido, lógicamente será la autoridad judicial la que determine ese cargo, preferentemente buscándolo entre ascendientes o hermanos del menor discapacitado. Están obligados a promoverlos, muy importante, es decir, estas personas que vamos a decir tienen que comunicarlo, tienen que instar el nombramiento de un tutor, los parientes o personas físicas o jurídicas que se estén ocupando de la guarda del menor, es decir, parientes y personas que están cuidando de hecho a ese menor. En caso de que, conociendo esa situación, no tomasen las medidas adecuadas, podrían incurrir en responsabilidad, con lo cual es muy importante tomar las medidas oportunas. Ahora, eso sí, aunque no estemos hablando de guardadores o no estemos hablando de familiares, si cualquier persona tiene conocimiento de que hay un menor en una situación que requiere de una protección en este sentido, también lo puede comunicar o lo puede trasladar al Ministerio Fiscal para que el Ministerio Fiscal actúe de oficio tomando las medidas adecuadas. ¿Cómo se van a adoptar estas medidas? En principio, a través de un expediente de jurisdicción voluntaria. Y muy importante, Elena, también una cosa que ya explicaba yo antes, que este cargo va a actuar siempre, lo vamos a encontrar en todos, pero vamos a incidir en cada uno de ellos, bajo la vigilancia del juez y del Ministerio Fiscal. Hasta ahora los tutores cada año rendían cuentas de la situación patrimonial y personal del tutelado, pero ahora, además de esto, en cualquier momento el juez o el fiscal pueden pedir esos informes, y además se especifican muy claramente los deberes que va a tener el tutor. Va a tener que velar por la persona, va a tener que prestarle alimentos, educación, va a tener que buscar además su inserción en la sociedad, va a tener que administrar su patrimonio y además, muy importante, ya también lo adelantábamos antes, hay que escuchar al menor en toda la toma de decisiones que le afecten. Pues ahora vamos a hablar del siguiente cargo que nos encontramos, que es el curador o la curatela. La curatela se establece para personas que ya tienen algún tipo de discapacidad siendo mayores de edad. Es parecido a lo que antes era el tutor, pero que ahora diferenciamos tutor para menores, curador para personas con discapacidad mayores de edad, pero siempre y cuando estemos ante una situación en la que haya una necesidad permanente de apoyo, porque si no es permanente la necesidad, luego explicaremos, hay otras figuras que podemos utilizar.
El nombramiento es judicial, el nombramiento del curador es judicial, aunque la ley prevé la figura de la autocuratela, que es una previsión para que el propio discapacitado pueda interesar que se le ponga una figura de apoyo. Bueno, este curador, y también es muy importante matizarlo, tiene que tomar medidas proporcionadas a las necesidades. Y en la resolución judicial que nombre el curador tiene que especificarse muy claramente, de forma precisa, cuáles son los actos para los cuales la persona discapacitada va a precisar el apoyo de este curador. Porque en todo momento hay que intentar que se respete al máximo la autonomía del discapacitado en la medida de sus posibilidades. Y en línea con esto, Elena, volvemos a insistir, el curador va a tener que atender a la voluntad, deseos y preferencias de la persona discapacitada a la que esté prestando ese apoyo. Nunca en la resolución judicial se van a privar derechos a la persona discapacitada y además se pueden establecer medidas concretas de control, además de esa supervisión continua de la que antes comentábamos. En cualquier momento se va a poder exigir información sobre la situación personal y patrimonial al curador del discapacitado. Y además ahora se limita la duración. Hasta ahora en muchas ocasiones se podía poner una sentencia de incapacitación indefinida por tiempo indefinido y ahora no. Ahora la limitación es de 3 años, que va a ser la duración habitual, y muy excepcionalmente y de forma motivada el juez lo puede extender hasta 6 años. El curador, eso sí se mantiene lo mismo que antes, va a tener la obligación de hacer inventario y en algunos casos incluso la prestación de una fianza. Sí. Bueno, pues vamos con otro de los cargos de los que estábamos hablando. Hemos hablado de tutor para menores, hemos hablado de curador para mayores de edad discapacitados con necesidad de cuidado permanente. Vamos a hablar ahora de una tercera figura, que es el defensor judicial. El defensor judicial se puede establecer tanto para mayores de edad discapacitados como para menores de edad no emancipados. Y este es para actuaciones puntuales y concretas. Por ejemplo, si tenemos un conflicto de intereses entre la persona discapacitada y su tutor o su curador. O, por ejemplo, en una situación puntual en la que estas figuras no puedan prestar el apoyo que se necesita, o incluso mientras estamos a la espera de su nombramiento. En estos casos se puede solicitar la figura del defensor judicial. Y la última figura, Elena, que es la más novedosa quizás de la ley, que es la del guardador de hecho. Novedosa en la ley, aunque no en la práctica, porque muchas personas cuidaban de personas que necesitaban apoyo, aunque no estuvieran nombradas legalmente. Ahora la ley revisa esta situación y los incluye una regulación. Es por tanto un cargo informal, todavía no hay un nombramiento judicial, pero es la persona que realiza ese cuidado habitual del discapacitado, eso, sin una resolución judicial todavía. Se establece esta figura tanto para mayores como para menores, puede ser requerido, y esta es la novedad, por la autoridad judicial o por el Ministerio Fiscal para que presente informes sobre esa persona y así se mantiene controlado, y si precisa para algún acto concreto actuar con representación, entonces tiene que ir a un expediente concreto de jurisdicción voluntaria en que se le permitirá actuar para esa actuación jurídica concreta, sustituyendo la voluntad de la persona a la que está atendiendo y cuidando. No os vayáis todavía, aún tenemos un par de consejos interesantes que daros. Es interesante valorar, dejar establecidas lo que la ley denomina medidas voluntarias de apoyo. Podemos dejar expresado en escritura pública quién y cómo queremos que ejerza los cargos de apoyo en caso de tener en un futuro una situación de discapacidad. Otra opción recomendable a valorar es dejar hecho un poder notarial a favor de un familiar o persona de confianza para que pueda gestionar nuestro patrimonio en caso de discapacidad. Si tienes cualquier idea o sugerencia, háznosla llegar. Búscanos en nuestras redes sociales.